ahí tienen ustedes un cuadro que puede ser mucho más extenso en los apéndices de los libros, que nos indican cuáles son los valores de KPS de varias sustancias. Entonces, ya hemos indicado que todas aquellas sustancias a las que les aparecen valores de KPS son sustancias poco solubles, ¿ya? Porque las sustancias muy solubles no tienen valores de KPS, como los ácidos fuertes y las bases fuertes no tienen constantes de acidez ni de basicidad. En esta parte inicial de la página 744, pues ahí tenemos una figura que nos indica que si conocemos la solubilidad de un compuesto, podemos calcular su KPS. Entonces, si me dan la solubilidad, yo puedo calcular el valor de KPS. Lo inverso también es posible. Si me dan el valor de KPS, yo puedo calcular la solubilidad molar y la solubilidad en gramos por litro. Entonces, es algo que ya vimos y que algunos no pudieron resolver en el examen corto. Entonces, yo me imagino que llevan el curso así algo a distancia, ya de vez en cuando se aparecen, entran tarde, no están atentos, así es muy difícil, jóvenes. Yo sí siempre les he suplicado su máxima atención, porque la mayoría de estos temas no son fáciles de comprender. Fácilmente se puede confundir uno. Entonces, si no tiene todo el detalle, si no tiene una cuestión clave, uno se pierde con facilidad. Entonces, ahí tenemos lo que serían como las fórmulas para saber cuál es la solubilidad de una determinada sustancia. Ya dijimos, si yo tengo sustancias con fórmulas similares en el sentido de que me van a producir el mismo número de moles de sustancias disueltas, entonces simplemente comparo los valores de KPS y sé quién es el menos soluble y quién es el más soluble. El que tiene el valor de KPS más pequeño es el más soluble en agua. Recuerden que algunos no saben, estos son problemas frecuentes de matemática que uno ve, ¿ya? No pueden, no tienen claridad de quién es más grande o quién es más pequeño. Entonces, por favor, resuelvan sus problemas de matemática, porque estas situaciones se pueden presentar en esta temática. Cuando me están pidiendo que diga cuál de dos sustancias es más soluble, pero no tienen la misma fórmula, porque uno produce, por ejemplo, 2 iones cuando está disuelto, o 2 moles de iones, y otro 3 o 4 moles de iones, no queda otra que calcular el valor S. Y entonces ahí en la última columna se está mostrando cómo tengo yo que calcular la solubilidad molar si conozco el valor de KPS. Entonces, depende de cómo quede la sustancia cuando se disuelve en agua, cuántos moles de iones me va a producir. Entonces, en función de eso, ahí, como diríamos, tenemos varias fórmulas que debemos aplicar en determinado momento. El día de ayer debieron haber aplicado algunos de estas cuestiones y no lo pudieron hacer. En cuanto a la predicción de las reacciones de precipitación, pues hicimos un ejercicio hablando de las soluciones nutritivas. Si ustedes buscan información sobre soluciones nutritivas o sobre cultivos hidropónicos, vienen unas recomendaciones claves que les dicen: mire, cuando usted va a preparar una solución nutritiva o va a aplicar fertilizantes, evite mezclar este con este. En otras palabras, lo que le están diciendo que hay alta posibilidad de que se produzcan precipitados, que interactúen ciertos iones que forman sustancias poco solubles y por lo tanto van a precipitar, ¿ya? Es lo que en química general, cuando se ven las reacciones químicas, vemos como aquellas reacciones en donde hay formación de precipitado, como una manifestación de que ocurrió una reacción química, dice formación de precipitado. Entonces este es un tema interesante, porque
hemos dicho que aunque no los iones no provengan de la sustancia poco soluble, pueden venir de sustancias muy solubles, hay posibilidad de que se produzcan precipitados. Entonces, como lo podemos encontrar aquí en esta, casi en la parte central de esta página, lo que tenemos que hacer es escribir la expresión de la constante de equilibrio, pero no le ponemos KPS. ¿Por qué? Porque lo que queremos es calcular el cociente de reacción, ¿ya? En este caso QPS, para compararlo con KPS. Entonces, yo tengo concentraciones de todos los iones que aparecen en la expresión de la constante de equilibrio. Voy a colocar esos en la fórmula, pero no para calcular KPS, porque KPS puede ser que ya lo conozca. No es esa la intención. ¿Cuál es la intención? Saber cuál es el valor del producto de esas concentraciones. Ya tengo que multiplicar esas concentraciones de acuerdo a la expresión y obtener un valor de Q. Luego ese valor de Q lo comparo con el valor de K. Entonces recordemos lo que puede ocurrir ahí. Puede ser que el valor de Q sea exactamente igual al valor de K. En ese caso yo tengo una solución saturada. Pero cuando el valor de Q es mayor que el de K, entonces yo puedo asegurar que se va a formar un precipitado. En el tema número 7 se habla de la separación de iones por precipitación fraccionada. Nosotros, digamos, en los cursos de química, no entramos a hacer esto en ningún curso, excepto antes, que había un curso que se llamaba química analítica. Ahí se hacía eso, igual que en farmacia hay un curso que se llama análisis inorgánico. Los laboratorios básicamente se dedican a hacer una identificación de iones por precipitación, ya, de sustancias. Entonces, al margen dice que si en una solución yo tengo iones cloruro, bromuro y yoduro, agregando un reactivo apropiado, que en este caso es nitrato de plata, yo hago que se formen 3 precipitados: el de cloruro de plata, el de bromuro de plata y el de yoduro de plata. Tal y como vemos ahí al margen, voy a hacer un poquito para que esté como al centro de la página. En la última columna tenemos los valores de KPS. Si nosotros comparamos los valores de KPS, como son sustancias que tienen fórmulas parecidas, entonces sabemos quién es la sustancia menos soluble. En este caso, la sustancia menos soluble es el yoduro de plata. El que le sigue es el bromuro de plata y la sustancia más soluble de estas 3 es el cloruro de plata. Quiere decir que si en una muestra yo tengo iones cloruro, bromuro y yoduro y empiezo a agregar nitrato de plata, lo primero que se va a formar va a ser el precipitado de yoduro de plata. Luego de que casi todo el yoduro de plata ha precipitado, entonces empieza a precipitar el bromuro de plata. Sigo agregando más del reactivo, ¿ya? Y cuando prácticamente se ha terminado yo puedo ir separando los precipitados del resto de los... Entonces yo puedo ir separando los iones en una mezcla por precipitación fraccionada. Entonces este es un tema, digamos, interesante, sí, pero nosotros no lo tratamos en el laboratorio, pero sí hay que conocer un poquito que es posible hacer la separación de iones por precipitación fraccionada. Calcular cuánto de un determinado ion logramos precipitar. Y si no estoy mal, si por aquí la página, al inicio de la página 753, dice entonces 100 menos 0.48% o 99.52% del bromuro habrá precipitado como bromuro de plata junto antes de
justo antes de que el cloruro de plata comience a precipitar. Entonces, a una mezcla donde habían cloruros, bromuros y yoduro, se agregó nitrato de plata y empezó a precipitar. Entonces aquí pidieron que se calculara cuánto de bromuro había precipitado de lo que existía. Y se calculó que el 99.52% de los todavía quedó en disolución una pequeña cantidad, pero miren, ese 99.52% en términos prácticos podríamos decir que todo el bromuro se logró eliminar. ¿Ya? Quiere decir que es un método, digamos, efectivo, porque 99% es un valor alto. Si me dicen, solo el 10% precipitó, entonces prácticamente no hice ninguna separación. En el inciso 8 se nos habla del efecto del ion común y la solubilidad. Este inciso ya se había hablado en este mismo capítulo 16, cuando se habló de las soluciones amortiguadoras. Y entonces habíamos dicho que si a la solución de un ácido débil yo le agregaba su sal, lo que iba a pasar es que iba a disminuir la ionización de ese ácido. Igualmente, si a una solución de una base débil yo le agrego la sal de esa base, que sería su ácido conjugado, lo que va a pasar es disminuir la ionización de esa base. Igualmente pasa aquí. Si yo tengo una sustancia disuelta y a esa disolución le agrego una sal que va a tener un ion que aparece en la sustancia disuelta, pues va a ocurrir lo mismo, se va a producir el efecto del ion común. ¿Y cuál es el efecto del ion común? Disminuir la solubilidad de esa sustancia. Entonces, si yo agrego una sustancia en agua pura, tengo una solubilidad, pero si agrego esa sustancia en una solución de otra sustancia que tiene un ion que es común a la sustancia que yo estoy disolviendo, la disolución, o mejor dicho, la sustancia va a tener una solubilidad mucho menor. Quiere decir que el efecto del ion común en los ácidos y las bases es disminuir la ionización. El efecto del ion común en este tema de la solubilización de sustancias es disminuir la solubilidad. Entonces nosotros creo que resolvimos un problema de esos. En el tema 9 se habla del pH y la solubilidad. Nosotros también resolvimos un problema y podemos decir que el pH puede ser un factor que puede aumentar o disminuir la solubilidad de ciertas sustancias. Ya ahí tienen todo el procedimiento para saber cómo calcular el pH de una solución saturada de hidróxido de magnesio. Algo parecido se les pidió a ustedes y algunos ignoraron, digamos, que en el libro está todo un procedimiento bien claro. Por eso les digo, mire, el libro lo tiene todo bien clarito, ya con explicaciones y con el procedimiento ahí como para tomarlo de base. Ya, decir, bueno, yo voy a seguir el mismo patrón. ¿Qué hay que hacer primero? Es escribir la ecuación en agua. Nos da iones magnesio, 1 una dirección magnesio. Entonces, aquí en la parte de abajo, igual que en la parte de arriba, nosotros indicábamos en una ocasión que si yo remuevo alguno de los productos, lo que voy a hacer es aumentar la solubilidad del hidróxido de magnesio. Entonces dijimos, ¿cómo se puede remover alguno de ellos? Por ejemplo, si agregamos ácido, esos iones hidróneos reaccionan con los iones hidroxilo y entonces prácticamente lo que hago es remover los iones hidroxilo o disminuir la concentración de los iones hidroxilo que antes existían. Quiere decir que yo altero el equilibrio y según Le Chatelier, si
disminuyo la concentración, se va a echar a la de esta manera. Se trata de iones hidroxilo que yo estoy disminuyendo. Bien. Y con eso, en este caso, la reacción no es ese proceso, digamos, de disolución, se va a magnesio. ¿En dónde? En un medio. Quiere decir que en un pH menor que 10.45, la solubilidad del hidróxido de magnesio va a ser mayor. Mientras que así como hidróxido o hidróxido de sodio tiene iones hidroxilo, que también los tiene el hidróxido de magnesio. En este caso es un ion común. Común, porque existe en esta ecuación del hidróxido de magnesio y existe en una ecuación como la del hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. ¿Qué va a hacer? Va a disminuir la solubilidad del hidróxido de magnesio. Entonces aparece un pequeño resumen ahí para que, digamos, uno tenga ya una especie de claridad sobre qué puede pasar con la agregación de ácidos o de bases a ciertas sustancias. Entonces, en este caso, la solubilidad que hacen es aumentar la solubilidad de estas sustancias. Entonces, aquí en la parte de abajo dice si el pH común. El pH también influye en la solubilidad de las sales que contienen un anión básico. Por ejemplo, el equilibrio de solubilidad del difluoruro de bario es, y ahí aparece la ecuación. Entonces, ¿qué pasa si yo le agrego ácido? Si yo le agrego ácido, que es lo que aparece en la parte inicial de la página 756, pues los iones hidróneo reaccionan con los iones fluoruro, va a disminuir y según Le Chatelier el sistema va a echar a andar la reacción directa. ¿Cuál es esa reacción directa, entre comillas? Va a aumentar la solubilidad del hidróxido de bario. ¿Por qué? Porque va a tratar de reponer la concentración que yo estoy disminuyendo por reacción de ese ion fluoruro con los iones hidróneo, de tal cuenta que la solubilidad del fluoruro de bario en medio ácido también aumenta. Entonces dice, el proceso de disolución y el efecto del pH sobre la solución del difluoruro de bario se resume así, y ahí están las dos ecuaciones ahí y la ecuación global. Luego dice, la solubilidad de las sales que contienen aniones que no se hidrolizan, por ejemplo, cloruro, bromuro, yoduro, no se modifica por la acción del pH. ¿Por qué? Porque lo que se va a formar o lo que se formaría, entre comillas, serían en esos. Luego, los equilibrios de iones complejos y la solubilidad. De eso indicábamos que en algunos casos el cloruro de plata, aquí lo tenemos, aquí en esta página 760, al final de la página 760, podemos ver que el cloruro de plata es una sustancia poco soluble. ¿Por qué? Porque ahí aparece el equilibrio entre el cloruro de plata sólido y los iones plata y los iones cloruro acuosos. Pero ¿qué pasa cuando yo le agrego a una solución acuosa de cloruro de plata amoníaco? Lo que voy a provocar es la reacción entre los iones plata y los iones amoníaco y las moléculas de amoníaco para producir un compuesto complejo que se llama diamín plata.
es lo que vemos ahí, ya, del lado derecho como producto. El diamínplata es un compuesto complejo, mucho más soluble que el cloruro de plata. ¿Por qué? Porque tiene una constante de formación muy grande, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, ahí tenemos los dos equilibrios. El primero es el cloruro de plata con un valor de Kps de 1.6 por 10 a la menos 10, que nos dice que es de poca solubilidad. Luego aparece la ecuación donde los iones plata reaccionan con los iones, con el amoníaco, los iones plata reaccionan con amoníaco y se produce el compuesto complejo que se llama diamínplata. Y ahí está su constante de equilibrio, pero es una constante que tiene una F, porque es una constante de formación de un complejo. ¿Ya? Entonces estamos en el tema de formación de complejos. Entonces, esa constante tiene una F porque es formación de un complejo y su valor es 1.5 por 10 a la 7. ¿Qué nos está indicando? Que es un valor muy grande. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El cloruro de plata es poco soluble en agua, pero si se disuelve en una solución de amoníaco, la solubilidad de los iones plata aumenta grandemente, o la solubilidad de los, digamos, del cloruro de plata aumenta grandemente si a una solución acuosa yo le agrego amoníaco. ¿Por qué? Porque se forma un ion complejo. Entonces de esto prácticamente ya no vimos mayor cosa. Ahí está todo el procedimiento de qué tenemos que hacer para calcular cuál es la solubilidad molar del cloruro de plata en una solución de amoníaco 1 molar. Y entonces ahí abajo nos dice que en la parte de abajo dice, donde dice verificación, dice la solubilidad molar de cloruro de plata en agua pura es 1.3 por 10 a la menos 5. Ese valor sale de sacarle raíz cuadrada al valor de Kps. Con eso ya conocemos cuál es la solubilidad molar del cloruro de plata en agua. Pero cuando hacemos estos cálculos, dice, por lo tanto, la formación del ion complejo diamínplata incrementa la solubilidad del cloruro de plata. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el cálculo de que se coloca el cloruro de plata en amoníaco, la solubilidad del cloruro de plata es de 0.045 molar. Y si yo comparo 0.045 molar con 1.3 por 10 a la menos 5, la diferencia es grandísima. De tal cuenta que yo puedo decir que el cloruro de plata es muy soluble en amoníaco comparado con su solubilidad en agua. Y con esto prácticamente estamos terminando la temática de KPS que aparece en este capítulo. En la última parte dice aplicación del principio del producto de solubilidad al análisis cualitativo. Es lo que les decía que se hacía en parte del curso de química analítica y es lo que se hace en un curso que se llama análisis cualitativo en la facultad de farmacia. Entonces todo un procedimiento, hay un librito ahí que es como el libro de texto para poder hacer esos análisis ya en base a estos grupos. Miren, ahí dice grupo 1 está el ion plata, ion mercurio, ion plomo 2. En el grupo 2 está el ion bismuto, ion cadmio, ion cobre, ion mercurio otra vez y el ion estaño, y así están agrupados los iones por grupos, ya hasta 5 grupos. Y del lado derecho, en la tercera columna, digamos, tenemos los reactivos apropiados para ir haciendo las separaciones. Quiere decir que si yo en una solución tengo todos estos iones que aparecen en la segunda columna, ¿qué puedo hacer? Pues los puedo separar. Tomo una muestra de esa, imaginemos que fuera agua, ¿ya? Una agua que tenga todos estos iones, entonces tomo esa muestra de agua y le agrego ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que estoy haciendo al agregar ácido clorhídrico? Lo que estoy provocando es que voy a formar todos los cloruros insolubles. Entonces al agregar ácido clorhídrico estoy agregando iones cloruro y estos iones cloruro van a interactuar con los iones. Ya, plata va a formar cloruro de plata, pero como es poco soluble se va a precipitar. Cuando interactúa con los iones mercurio va a formar el precipitado de bicloruro
de mercurio, y cuando interactúa con los iones plomo va a precipitar los iones, o perdón, va a producir el precipitado que es cloruro de plomo 2. Entonces todos estos son precipitados. ¿Qué hago? Pues centrifugo o filtro, y de esa manera de mi muestra ya eliminé, digamos, tres iones. Incluso los puedo ir separando uno por uno, y de esa manera verificando si había ahí plata, si había mercurio, si había plomo. Y esa es una forma de hacer análisis. Primero decir si hay, ¿ya? Y luego si hay, con la formación de precipitado. No se formó un precipitado de cloruro de plata, quiere decir que no hay plata, ¿ya? Porque todavía tenemos la ventaja de que a veces los precipitados tienen distinto color. Y la otra cuestión es que si tienen fórmulas similares, digamos, no van a precipitar a la misma velocidad, va a precipitar uno antes que otro. Entonces ya sabemos quién pudo haber sido el que precipitó primero y quién es el que precipita después, ¿ya? Y luego, después de la separación, se pueden volver a hacer otras pruebas confirmativas para identificar los iones. Y lo sucede en el laboratorio. Porque necesitamos volver al ¿Qué puta, no? Cara de abogado.
Cerotes, ¿qué culpa tengo yo? Que mis papás no me hicieron con Disculpe, tanto amor jóvenes, y ¿me con escucha? tanta gana. Y no me hicieron bonitas, cerotes. Me faltó tamaño, pisados. Y pues yo creo que la mayoría de acá de Guatemala. Porque les pregunté y nadie me contestó, no sabía si se había perdido la comunicación. ¿Ven algo en sus pantallas? Sí, ingeniero, sí se ve. Yo sí lo escuché un poco recortado. Somos enanos, entonces pero no me siento mal. Lo más gracioso de todo ¿Me es que puede venís a confirmar criticarme. alguien qué ve en su pantalla? El capítulo 6 de termoquímica, perdón, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a entrar a esta última parte del curso, a en la eso. última unidad, la Y vos quinta ya te vistes unidad, en un espejo, cerote, pareces el hermano incluye de dos Tecuyo, temas, hermano, el polvo perdido de Tecuyo. termoquímica y Bueno, yo también termodinámica. parezco su hermana, va, pero no estamos hablando De ciencia. estos dos temas, Pero eso el sí, tema mucha, más hay un sencillo es señor termoquímica. que ojalá un día me Termodinámica mande a es operar más la chichis y la compleja. nalga, cerote. ¡Ay! Se requiere ¿Dónde está? de Necesito que me información de operes la termoquímica cara, la nalga, para las chichis, comprender todo. mejor la termodinámica. ¿Por qué nací pobre? Por lo tanto, Mucha, yo entonces estoy vamos a tan entrarle segura de primero mí a la misma. Me termoquímica. encanta mi Y cuerpo. podríamos Me resumir encantan diciendo mis que la limoncitos, por eso ni termoquímica siquiera uso brasier. consta de Me tres encanta tal y como leyes, soy, no me siento igual mal que la termodinámica. por tener cara de Y en la mala. Si querían escuchar termoquímica eso. ya hay tres leyes que vamos a tratar de mostrar, de ver cómo se aplican, igualmente que hay tres en termodinámica. Entonces vamos a hacer una revisión muy rápida de los contenidos de este capítulo para que ustedes vayan leyendo. No vaya a ser de que mañana les haga un examen corto sobre esta temática, ¿no? Entonces el primer tema es naturaleza y tipos de energía. Yo creo que nosotros tenemos idea de lo que es la energía. Creo que la mayoría conoce la definición clásica de energía, que ahí aparece, dice capacidad para efectuar un trabajo. Esa es una definición que la conocemos desde hace rato. Aquí podríamos conocer otras definiciones, ¿verdad? Y otros términos que están relacionados con esto de la energía. Entonces, dice que hay distintos tipos de energía, que es otra cuestión importante. Podríamos decir, en primer lugar, que hay muchos criterios para clasificar la energía. Hay muchos criterios para clasificar la energía. Y derivado de eso, entonces, tenemos muchos tipos de energía. Entonces, la energía, al igual que la materia, digamos, ya tenemos un poquito de idea también de cuál podría ser su composición, o por lo menos conocemos una ecuación que nos dice que la masa o la materia se puede convertir en energía y la energía se puede convertir en materia. Hay una interconversión entre materia y energía, que no viene al caso, digamos, entrarle al detalle de esta ecuación, pero que por lo menos debemos saber que en algunas reacciones químicas podríamos decir que parte de la materia se convierte en energía. Igualmente, podríamos decir que la energía podría formar parte de la materia, que no es muy fácil de explicar, en cambio lo otro sí, ¿ya? Entonces, yo les pido que revisen todos estos términos. Dice energía radiante, energía térmica, energía química, energía potencial, energía cinética, energía hidráulica, energía eólica, ¿ya? Energía solar, etcétera. Todo esto, digamos, cabe dentro de este tema de naturaleza y tipos de energía. Luego, en la parte final de esta primera página, aparece la ley de la conservación de la energía, que es la primera ley de la termodinámica. La ley de la conservación de la energía es la primera ley de la termodinámica. ¿Qué dice? Pues dice que la energía, ya, que existe en el universo no aumenta ni disminuye, es constante su valor.
Lo único que va a ocurrir entonces es que una forma de energía se transforma en otra, pero la cantidad de energía que existe no cambia. Tanto así que por esa razón se sabe que solo existe un universo. Por eso hasta el nombre dice universo, único. No hay dos universos. El mismo nombre dice que es único. Porque si vieran dos universos o más de dos universos, se vería como la energía se estuviera moviendo de un universo a otro. No hay, ¿no? Ya se comprobó que no hay ese movimiento de energía de un movimiento a otro. Lo único que está ocurriendo es que la energía se está transformando de una forma a otra, pero la cantidad total de energía en el universo permanece constante. La otra forma de decir esta primera ley de la termodinámica es que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Pero es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces eso es un tema que vamos a ver después. En el inciso 2 dice cambios de energía en las reacciones químicas. Cambios de energía en las reacciones químicas. Entonces, hablando de reacciones químicas, que son procesos de transformación de las sustancias, estos procesos de transformación de las sustancias van acompañadas también de cambios de energía. Quiere decir que lo que ocurre con la materia, ¿ya? Esto que cambia de forma, con la energía también va a cambiar de forma. Y la otra cosa es que la cantidad de energía puede aumentar o disminuir en determinada sustancia o en determinado sistema, depende cómo lo analicemos, ¿no? Aquí nos vamos a referir en muchos casos al sistema. ¿Qué va a ser el sistema? El sistema va a ser van a ser las especies reaccionantes y los productos. Todas aquellas sustancias que aparezcan en una ecuación constituyen el sistema. Todas aquellas sustancias que aparezcan en una ecuación van a constituir el sistema. Entonces, por ejemplo, si nos aparece una primera ecuación por ahí, por ejemplo esta, la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno a temperatura ambiente es un gas. Lo venden en los cilindros como venden el oxígeno, ¿ya? Y en algunas ocasiones, debido a que el hidrógeno es más barato, por ejemplo, que el helio, entonces tiene más cuenta llenar los globos con hidrógeno que con helio. Sale más barato. Pero el riesgo es grande si estamos manipulando hidrógeno. No puede llegar una chispa cerca del hidrógeno porque reacciona inmediatamente. Vean esa ecuación. La reacción del hidrógeno con el oxígeno del aire produce agua. Por ese lado es una reacción excelente porque no es, digamos, no es un contaminante el que se va a producir. Quiere decir que el combustible excelente, el combustible ideal, debiera ser el hidrógeno. ¿Por qué? Porque cuando se quema se convierte en agua, que es una sustancia útil. El problema es manipular hidrógeno. Entonces, si nosotros tenemos globos llenos con hidrógeno y los acercamos a la llama de una vela, por ejemplo, puede explotar y nos puede incendiar. ¿Por qué? Porque el hidrógeno reacciona fácilmente con el oxígeno del aire, ya se quema, el hidrógeno se quema fácilmente con el oxígeno del aire y produce agua. Ese es el producto de la quema del hidrógeno. Entonces, en este caso, el hidrógeno, el oxígeno y el agua constituyen el sistema. A eso le llamamos el sistema. ¿En dónde se va a quemar? Pues se puede quemar en un recipiente, ¿ya? En cualquier recipiente, pero ya el recipiente no forma parte del sistema. El recipiente ya no forma parte del sistema. Quiere decir que nosotros podemos tener una ecuación y esa reacción puede ocurrir en un tubo de ensayo, en un beaker, en un vidrio de reloj, ya, en cualquier otro recipiente, pero el recipiente ya no es parte del sistema. El sistema son las especies que aparecen ahí en la ecuación. Ese es nuestro sistema.
Entonces, en esta primera parte nos dice que nuestro sistema puede ser un sistema abierto, puede ser un sistema cerrado o puede ser un sistema aislado, que es lo que nos está mostrando, se nos está mostrando en la página 232. En un sistema abierto, tal y como se puede comprobar ahí en el inciso A, hay intercambio tanto de materia como de energía. Entonces, yo tengo una botella abierta, ¿qué puede pasar? Pues el agua se va a evaporar. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? Pues va a disminuir la cantidad en la botella. ¿Y qué puede pasar con la energía? En este caso, se habla de calor, también puede, dependiendo de cómo sea el ambiente que rodea la botella, puede entrar calor ya a la botella o puede salir, de tal manera que ahí tengo un sistema abierto donde hay intercambio tanto de materia como de energía. En el inciso B tenemos la botella cerrada, tiene un tapón. ¿Qué nos está diciendo eso? Que nuestro sistema ya no es un sistema abierto, sino que es un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque en un sistema cerrado no hay intercambio de materia. Ahí ya la materia no puede entrar y salir con facilidad. Ya si el agua se evapora ahí mismo se evapora ahí adentro y se condensa ahí mismo, de tal manera que la cantidad de agua no va a variar, a menos que el tapón no esté muy bueno y se escape algo de agua. Entonces, en ese caso no tendríamos un sistema totalmente cerrado. En el sistema cerrado no debe haber intercambio de materia, solo va a haber intercambio de energía. Entonces, puede salir cierto tipo de energía y puede entrar cierto tipo de energía. Especialmente aquí hablamos del calor, ¿ya? Puede absorber calor, eso que está ahí dentro de la botella, o puede liberar calor dependiendo de cómo esté la temperatura alrededor de la botella. Y en el tercer sistema, en el tercer dibujo, en el inciso C, tenemos un sistema aislado, como en un termo, ¿ya? Entonces, en un termo hay un recipiente de vidrio, luego queda un espacio de aire y luego una, digamos, una lámina, un recipiente de lámina, de metal. Entonces, es un recipiente en donde no se permite intercambio ni de materia ni de energía. Por lo tanto, es un sistema aislado. Entonces, en la mayoría de experimentos que se van a mostrar aquí en esta temática, nosotros vamos a tener sistemas cerrados y sistemas aislados. En algunos casos nos va a interesar mucho los sistemas aislados. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que no hay pérdida ni ganancia de energía. Que lo que se gane en un proceso es porque se perdió energía. Y entonces tenemos que partir de un supuesto de que no hay ni pérdida ni ganancia de energía por parte del sistema. Entonces tiene que ser un sistema aislado. Muy bien, en esta página tenemos dos figuras. Estamos hablando de la página 233, que tratan de clarificar dos tipos de procesos. No sean celosos. El del lado izquierdo, y detallistas. Eso ¿ya? nos gusta. El del lado izquierdo es un proceso Baby, si exotérmico, amor, muy bien. y el del lado derecho es un proceso Tócame, endotérmico. Siéntame y dame amor también. En el inciso A, que es el proceso exotérmico, dice que las sustancias reaccionantes, los reactivos, tienen un contenido de energía mucho mayor que el producto. Entonces nos estamos refiriendo a la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno. Quiere decir que si yo pudiera medir la energía que hay en el hidrógeno y en el oxígeno y la energía que hay en el agua, ¿ya? Me voy a dar cuenta que la cantidad de energía que hay en hidrógeno y oxígeno es mucho mayor que la que hay en el agua. Pero realmente el libro dice ahí que no es fácil tratar de cuantificar la energía que hay en una determinada cantidad de sustancia. Entonces, de una vez, esa situación es complicadísima y mejor no se meten a cuantificar la energía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
Pues lo que simplemente se hace es tratar de ver si en un proceso se libera energía o se absorbe. Entonces, aquí simplemente no sabemos cuánto hay de energía en los reactivos que son hidrógeno y oxígeno. Y tampoco sabemos cuánto hay de energía en el agua. Lo que sí sabemos es que cuando reacciona el hidrógeno con el oxígeno, se libera energía. ¿Qué quiere decir eso? Que el contenido de energía de los productos ya no es el mismo que el de los reactivos. ¿Por qué? Porque hubo una liberación de energía. Entonces, exo es hacia afuera y termo habla de calor. Quiere decir que es un proceso en donde hubo una liberación de calor, y efectivamente ustedes pueden comprobar en las reacciones de combustión, cuando ustedes quemen algo, quemen por ejemplo quemen parafina, quemen leña, quemen carbón, quemen gasolina, hay liberación de calor. Muchas reacciones químicas se desarrollan para producir energía, para tener energía disponible, como lo que hacemos en las cocinas. ¿Qué hacemos en las cocinas para cocinar nuestros alimentos? Lo que hacemos es quemar gas propano, o en la mayoría de los casos una mezcla de propano y butano. Entonces, la quema de ese gas libera energía, y con esa energía nosotros podemos cocinar nuestros alimentos. Entonces, el contenido de energía de los reactivos era mucho mayor que el que se está obteniendo en los productos, porque el resto es el calor liberado. En el caso contrario, aquí tenemos la misma reacción, solo que podríamos decir que si yo tengo un equilibrio, hablo de la reacción directa y de la reacción inversa. ¿Cuál es la reacción inversa? ¿Ya? O perdón, en este ejemplo, ¿ya? Tenemos otra reacción. Entonces, pero podríamos hablar de la misma reacción del hidrógeno con el oxígeno para producir agua. Si esto alcanza un equilibrio, entonces podríamos decir que la reacción directa es exotérmica, pero la inversa es endotérmica. ¿Por qué? Porque entonces el agua se convertiría en hidrógeno y en oxígeno, que en otras palabras sería otra reacción, ya la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno, que sería una electrólisis. La descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno se puede llevar a cabo mediante electricidad, entonces al proceso se le llama electrólisis. Entonces ese proceso sería un proceso endotérmico. ¿Por qué? Porque para descomponer el agua yo tengo que agregar energía eléctrica, ¿ya? Quiere decir que el agua tenía menor cantidad de energía que lo que van a tener el hidrógeno y el oxígeno que se van a producir. En este caso, en el inciso B, tenemos otro ejemplo. Es el ejemplo de lo que aparece ahí en la figura, que es el monóxido de mercurio. El monóxido de mercurio es un sólido, ¿ya? Como lo pueden ver ahí, miren, en la figura, ya dentro del tubo de ensayo hay un polvo, digamos, como café, que se está calentando por un mechero. ¿Qué va a pasar? Pues tal y como lo pueden ver ahí en la ecuación, en el inciso B, de abajo hacia arriba, podemos decir que el monóxido de mercurio se descompone produciendo mercurio líquido y oxígeno gaseoso. ¿Qué pasa con el oxígeno? Pues si está en un tubo de ensayo, pues se va a liberar, se va a escapar a la atmósfera. Pero el mercurio líquido, tal y como ustedes lo ven ahí en el tubo de ensayo, se está pegando a las paredes del tubo, es líquido, está pegado a las paredes del tubo, de tal cuenta que al final yo voy a recuperar ahí el mercurio líquido. Entonces yo hice una descomposición, pero para llevar a cabo la descomposición yo tuve que gastar energía, por lo tanto este es un proceso endotérmico. Estas dos cuestiones son claves en este tema de la termoquímica: procesos endotérmicos y procesos exotérmicos. Entonces, otra cuestión importante aquí es cómo escribir ecuaciones termoquímicas. Y en las ecuaciones termoquímicas escribimos las ecuaciones comunes y corrientes como la que vemos aquí, o la que vimos antes, la reacción del hidrógeno con el oxígeno, esa, pero al final, tal y como aparece ahí, ponemos delta H
y la cantidad de energía intercambiada en ese proceso. En este caso, estamos hablando del hidrógeno que está reaccionando con el oxígeno para producir agua. Después del paréntesis ponemos punto y coma y ponemos delta H, que se está refiriendo a la cantidad de calor liberado o absorbido. Igual, y como es un calor liberado, entonces lleva signo negativo. Mientras que en un proceso endotérmico, ya aunque no aparezca el signo positivo, se sobreentiende que es positivo. Entonces uno es calor perdido, proceso exotérmico, y otro es calor ganado. Entonces, como ven, si seguimos la secuencia del libro, nos aparece el inciso 6.3, perdón, que es introducción a la termodinámica. Nos saltamos esto, ya, y continuamos con el punto 6.4, pero eso el día de mañana. Muy bien, entonces mañana entramos a este tema 6.4, que es entalpía de las reacciones químicas. Entonces, para empezar, este es un término que hay que conocer, entalpía, ¿ya? Que podríamos decir que es una energía que entra y sale fácilmente de los sistemas, ¿ya? Que podrían ser sistemas reaccionantes, donde tenemos una reacción química, o bien puede ser un proceso físico como un cambio de estado, ¿no? Entonces es energía que hay que proporcionar para que se lleve a cabo, o bien la energía que se libera cuando ocurre un determinado proceso. Entonces con esto iniciamos el día de mañana.